Estimados hermanos y hermanas, qué grato el volvernos a encontrar a través de este medio. Dios los bendiga en este día a través de la meditación de su palabra. Hoy llegamos al final del capítulo 1 del libro de Efesios. En la primera parte de este capítulo vimos cómo Dios tuvo un plan maravilloso para cada uno de nosotros, que somos su iglesia. Vimos cómo Dios nos ha bendecido en Cristo, quien pagó el precio por nosotros derramando su sangre en la cruz, por lo cual, al creer en Él, fuimos redimidos cada uno de nosotros. Vimos también cómo Dios nos ha bendecido en Cristo desde antes de la fundación del mundo y de antemano decidió adoptarnos como sus hijos e hijas según su amorosa y soberana voluntad. También vimos cómo Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad en Cristo, su voluntad que hace que la iglesia sea heredera de las riquezas de la gracia hecha eficaz en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto para la alabanza de su gloria. En los versículos del 15 al 23, que viene a ser la última parte de este capítulo 1, incluye la oración del apóstol Pablo, pidiendo conocimiento y poder para los creyentes. En el día de hoy, que vivimos en medio de la pandemia, en medio de los desastres naturales, en medio de la inseguridad ciudadana, en medio de la guerra, etc., es triste que nuestra oración muchas veces tenga que estar motivada por causas negativas. Pero en el caso del apóstol Pablo, lo que le impulsaba a orar a él eran las cosas positivas. Este fue el impulso que sintió el apóstol Pablo cuando recibió las noticias e informes de la iglesia de Éfeso. Y dijo en el versículo 15, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Notamos que en primer lugar Pablo se dirige con palabras de gratitud a Dios. Leamos una vez más el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios. Dice, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos». Para Pablo, el plan maravilloso de Dios es ya una realidad en la vida cristiana de sus lectores. Pablo resume en la fe en el Señor Jesús y en el amor del prójimo o al prójimo. Primero, vuestra fe. Era una de las dos características sobresalientes que distinguía a los creyentes del primer siglo. Por la fe habían hallado el camino de la redención y la vida eterna. Para Pablo, era mucho más que poner confianza sobre algo. Era estar totalmente unido a Cristo para apoderarse de lo que Él es y tiene. Tener fe es poseer una confianza personal y profunda en nuestro Señor Jesucristo. Segundo Pablo dice, y vuestro amor para con todos. El amor a los hermanos es la expresión visible de la fe que tenemos en nuestro Dios. Es el ingrediente sustancial de la nueva vida que demanda el ejercicio de la vida nueva que viene de Dios para cada uno de nosotros. Solo el pleno conocimiento de Dios, que amó a todos, puede hacernos amar de esta manera. En la segunda parte de esta oración de Pablo, después de la acción de gracias, se encuentra la petición de Pablo, que incluye un ruego fundamental, que Dios diera a los creyentes de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de su entendimiento. En primer lugar, Pablo ora para que los creyentes de Éfeso tengan conocimiento acerca de nuestro Dios. Leamos los versículos 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La petición de Pablo señala verdades muy esenciales para el creyente en Cristo. El caminar con Dios por el resto de nuestra vida requiere que sigamos alimentándonos con el conocimiento que solo viene del Señor a través de su palabra. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, debemos aprovechar las muchas oportunidades que tenemos de leer, escuchar, estudiar, ser enseñados, memorizar, meditar profundamente y obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, ningún médico piensa que ha acabado de aprender cuando deja de asistir a las aulas de su facultad. Sabe que semana tras semana y casi día a día se descubren nuevas técnicas y tratamientos. Y si quiere seguir siendo de servicio a los que tienen enfermedades y sufren dolores, tiene que mantener el ritmo con ellos. Esta petición nos aclara que el cristiano no es capaz de comprender las verdades espirituales, aplicarlas a la vida y hacer que éstas cambien su forma de pensar y su conducta. Más bien, Dios tiene que hacernos entenderlas y obedecerlas. Cada día debemos abrir nuestro corazón y voluntad y pedir que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprenderlo, cambiar nuestras actitudes y pensamientos y transformar nuestra vida. Uno puede ser intelectualmente brillante, pero eso no garantiza que habrá una comprensión de la verdad espiritual. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña cómo es Dios, la forma en que piensa, qué le agrada, qué ha hecho, qué planes tiene, cuáles son sus atributos, cómo trata con el mundo, el creyente y su pueblo. La meta de Dios para cada uno de nosotros es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, que tengamos y manifestemos el carácter de Dios mismo. Le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿lo conocemos realmente a nuestro Dios? La evidencia de que lo conocemos es nuestra transformación a la imagen de Él y la medida en que llevamos frutos para Él. En segundo lugar, Pablo ora para que Dios les dé conocimiento de la esperanza y de la herencia. Versículos 18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El segundo tema que Pablo pidió que comprendieran los creyentes de Éfeso es la esperanza a que Él os ha llamado y de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El creyente necesita ver con los ojos de la fe las bendiciones que le espera en el futuro. Y este nos anima y nos da paciencia en medio de las pruebas presentes, porque sabemos que Dios tiene una vida mucho mejor para cada uno de nosotros en el futuro. También las promesas de Dios nos garantiza que estaremos libres de pecado y de los fracasos que éste trae, y que tendremos un cuerpo transformado y glorificado sin las debilidades, limitaciones, enfermedades y mortalidad que experimentamos el día a día. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven,
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra esperanza no es un vago sentimiento de que el futuro será positivo, sino una total seguridad de victoria a través de Dios que nos viene por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Pablo oraba para que sus lectores reconociéramos el valor que tenemos delante de Dios, que nos regocijemos, que experimentemos el calor del afecto de Dios y la seguridad de saber que somos valiosos para Él. En un mundo que parece caótico, es bueno darnos cuenta de que Dios sigue en control. En tercer lugar, Pablo ora por los creyentes de Éfeso para que Dios les dé conocimiento del poder de Dios. Versículos 19 en adelante dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo último que Pablo pidió es que los creyentes de Éfeso comprendieran el poder de Dios. El apóstol describe la magnitud de ese poder, especialmente el que se manifestó a través de Jesucristo. El poder de Dios resucitó a Jesucristo de la muerte, al que llevó la culpabilidad de toda la humanidad. Su resurrección fue necesaria para salvarnos. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Su resurrección nos santifica, porque tenemos dentro de nosotros la capacidad de vivir para la justicia de nuestro Dios. El poder de Dios le exaltó y sometió a él todas las cosas. Después de la resurrección, el poder de Dios le exaltó al ponerlo a su diestra. La diestra del Padre es una posición de autoridad y señorío sobre las potencias terrenales y espirituales. La muerte y la resurrección de Cristo vencieron el reino de las tinieblas y el complot de Satanás para usurpar el dominio de Dios. Jesucristo es el soberano absoluto de todo lo que existe. El poder de Dios le hizo también cabeza de la iglesia. Por su resurrección y exaltación a la diestra del Padre, Jesús también llegó a ser la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Dentro de su dominio está la iglesia, y Él es su Señor. Por tanto, todo creyente ha de conocer más de Dios, tener el optimismo que trae la esperanza. Todo creyente debe saber que Dios nos ha heredado como su posición. Debemos conocer y apropiarnos de la fuerza transformadora que resucitó y exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en Jesús, que tiene bajo su control las potencias del universo. Debemos de obedecer la autoridad de la cabeza, que es de la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Y debemos apreciar que estamos unidos a Cristo. Somos su complemento para que Él lleve a cabo sus propósitos. La palabra de Dios quiere hoy enseñarnos que una de las razones por la cual muchos creyentes no alcanzan una comprensión plena de las Sagradas Escrituras es que no están dispuestos a que el Espíritu de Dios les enseñe. Recuerde, mi estimado hermano y hermana, cuando usted lea un pasaje de las Sagradas Escrituras, el Espíritu de Dios puede también enseñarle a usted e iluminar para su comprensión y aplicación práctica en su vida. Nuestra oración sea continua para que Dios nos dé
el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos y hermanas. A ti, Dios mío, en oración me postro con sinceridad y ante ti de corazón te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad, elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición, que fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá, mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración.